agradezco al maestro Luis Gutiérrez y a todo su equipo de trabajo la invitación, a las autoridades de la UCI también por habernos facilitado el espacio, y pues vamos a iniciar con esto porque es un poco larga la charla, sin embargo les aseguro que les va a ser de mucha utilidad. La denominamos la argumentación de la planeación didáctica, una herramienta para evaluar la práctica docente. La exposición la organicé en dos partes. La primera parte refiere de manera muy rápida los antecedentes de la reforma y todo lo que tiene que ver con la evaluación del desempeño docente para plantearles una serie de desafíos que creemos debemos enfrentar como docentes de educación básica. Y la segunda parte se refiere propiamente a los referentes de la planeación didáctica, los elementos básicos que debe llevar la planeación didáctica, las bases de la argumentación y la planeación argumentada como tarea evaluativa, que es a lo que nos vamos a enfrentar en el mes de noviembre. Entonces, bueno, voy a dar inicio en la dinámica de trabajo. El maestro Paulino me va a estar a favor de estar coordinando, y al finalizar, si les parece bien, hasta finalizar la charla, les van a pasar unas tarjetas para que ustedes puedan formular las preguntas que requieran. Doy lectura a las preguntas y voy dando las respuestas, que espero tener la suficiente claridad para que sean las menos las preguntas. Bueno, ustedes saben que a partir de la reforma, que es una reforma constitucional en materia educativa, que fue promulgada en 2013, se genera a partir de una serie de inquietudes del Estado como garante de la calidad y la equidad educativa. La reforma es constitucional, está votada y tiene sus leyes derivadas. Ustedes ya leyeron algo de esto y conocen la normatividad que reglamenta estas leyes. La SEP mantiene la facultad de determinar el plan y programa de estudio a nivel nacional, y las premisas fundamentales son la calidad de la equidad y el reconocimiento del papel de los maestros. Se modifica el artículo 3 y se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y el servicio profesional docente queda asignado como un sistema importante en la Constitución política. Entonces, el 26 de febrero de 2013 se promulga en el INE, se publica el hecho, en el Diario Oficial de la Federación se publica el hecho de que el INE es un instituto, un organismo público descentralizado con patrimonio propio y que tendrá que tener su propia reglamentación y estructura. Eso le otorga autonomía. Ustedes saben que el INE existía antes, pero el INE no era un órgano autónomo. Ahora constitucionalmente es un órgano autónomo. La ley del Instituto Nacional, que lo crea como Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, le confiere la posibilidad de que sea el organismo encargado de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados de todo el sistema educativo nacional. Y bueno, se enfrenta a una serie de tareas en su carácter de órgano constitucional especializado en evaluación para poder definir qué es lo que hay que evaluar. Ustedes saben, en México no hay expertise en evaluación. Solamente Ceneval era el único organismo que hacía evaluación, y es una asociación civil. Había incipientes progresos en la evaluación. Entonces, el INE empieza casi a partir de la propia experiencia que tuvo como instituto. Y bueno, ellos son los encargados de diseñar la política en materia de evaluación en México. Y con la Ley General del Servicio Profesional Docente se desarrolla y reglamenta la reforma de los artículos, con las modificaciones que hubo en los artículos 3 y 73, y bueno, se faculta al Congreso para legislar en materia de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal. Entonces, a partir de esa fecha estamos regidos por esa ley. Ya no funciona el escalafón, que era un sistema de promoción, ya no funciona carrera magisterial, quedan obsoletos a partir de la promulgación de esta ley. Hay que leerla completa, leerla y releerla para poder interpretarla.
Bueno, un punto de partida de la ley y de la política educativa derivada de la reforma es establecer mecanismos de apoyo y plantear la evaluación como un instrumento indispensable para mejorar. No se atenta contra las garantías de los docentes y la ley lo dice muy claramente. Se asegura la igualdad de oportunidades. Solamente los docentes que están contratados a partir de agosto del 2014 son los que van a estar sujetos a ese proceso evaluativo que determinará su permanencia. No es el caso para los que estábamos antes. El gobierno afirma que no es una ley punitiva ni discriminadora. Y bueno, en la ley se establecen las condiciones para la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Se habla de promoción también en la función cuando se trata de reconocer la labor docente y directiva, dándoles apoyos para desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades. Y hay un programa nuevo que también debemos leer, que es el programa de promoción en la función por incentivos, que es el que sustituye a carrera magisterial. Entonces, bueno, ante esta situación, la evaluación del desempeño docente forma parte de todo este proceso. No solo se va a evaluar a los maestros, se va a evaluar el sistema. Se tienen que evaluar los programas, los materiales educativos, los libros de texto, las actividades de actualización, las actividades de formación inicial en las escuelas normales, los mecanismos de ingreso al servicio, la manera en que se determina y se asigna los lugares, por ejemplo, para quienes resultan favorecidos con una promoción. Todo se tiene que evaluar y todo tiene que ser regulado a partir de lo que señala la ley. Y bueno, el reto del INE era por dónde empezar, por ejemplo, la evaluación de los docentes. Si tenemos 1.200.000, 1.300.000 docentes en el país y hay que evaluarlos a todos, el ideal de un trabajo de evaluación es hacerlo en la escuela, observando el desempeño del docente. Ir a la escuela, ver cómo trabaja, cómo hace su planeación, entrevistarse con él. Pero el INE se enfrenta ante un impedimento al respecto, que es que no tiene evaluadores preparados para hacer ese trabajo. Por lo tanto, propone realizar estas etapas que están ustedes viviendo y empezar la evaluación en este primer periodo con un grupo pequeño de docentes. Es pequeño, realmente son 3 o 4 de cada escuela. En algunas son un poquito más de 4, en otras no hay ninguno que participa ahorita en la primera etapa. ¿Cómo fueron seleccionados? Se determinaron criterios nacionales y cada entidad, a partir de los criterios nacionales, mandó la base de datos de ese primer grupo de docentes. Los criterios nacionales tenían que ver con evaluar primero aquel grupo que fuera más homogéneo. Por ejemplo, en secundaria, docentes que tuvieran entre 6 y 20 años de servicio de preferencia, que tuvieran el perfil de la asignatura que imparten y la mayor parte de horas en esa asignatura, que tuvieran además carrera magisterial de preferencia también, y con esos criterios se fue determinando el grupo de docentes. A secundarias generales le tocaron 800, vamos a decir una cantidad, y sobre esa cantidad trabajaron la base de datos para poder generar ese primer grupo, que bueno, finalmente viene siendo una muestra porque es un primer ejercicio de evaluación. La apuesta de línea está aceptada en la posibilidad de que el 80% de los que van a presentar en esta primera vez acrediten la evaluación. Un 20% por cualquier situación puede quedar egresado y tendrá que ser acompañado en actividades cercanas de asesoría, de actualización, incluso de tutoría si es necesario, para que ese docente se prepare y vuelva a presentar. Y la idea es que si llega una segunda vez que lo tenga que presentar, ya ahí lo apruebe. En ningún momento se está pensando que el docente va a reprobar. ¿Se imaginan cómo sería un sistema educativo? ¿Qué pensamiento tendría ese sistema educativo? Que pensara despedir a todos sus docentes y luego sustituirlos por otros que no sé de dónde los iría a sacar, ¿no? Eso no es
Los consejeros del INE han dicho todo el tiempo que la base de todo esto es confiar en que los docentes mexicanos están preparados. Entonces, bueno, les voy a platicar a partir de eso cuáles son algunos de los primeros pasos que dio el instituto. Y bueno, sí se enfrentaron a una tarea difícil. ¿Por dónde empezar? ¿Qué se requiere? ¿Quién hará la formación? ¿Cómo organizar el proceso? Era todo un reto para el instituto. Incluso desde contratar personal con un perfil adecuado para que trabajara en el propio INE, empezar a diseñar instrumentos, alguna tarea titánica, que por política educativa también, por compromiso, tiene que ser cumplida, además de que porque la ley lo marca. Entonces, ante eso, pues a veces se siente uno medio mal, porque está mal organizada alguna cosa, porque no llega la contraseña, porque se bloquea la plataforma, porque la sede que me asignaron no era, mil cosas que pasan. Pero esa desorganización tiene que ver con esa falta de experiencia que tenemos en el país al respecto. Lo más cercano que se hacía a un proceso de este tipo es la aplicación de Comipex, por ejemplo, que aplicaba a todos los alumnos egresados de secundaria para entrar al bachillerato, hablando de montones de personas, ¿no? Y bueno, esto lo hacía el Ceneval. Ceneval sigue siendo una institución que apoya a la evaluación en México. Entonces el INE contrata a Ceneval para diseñar las pruebas. Entonces el INE genera la política educativa. El servicio profesional docente a nivel nacional y en los estados organiza la aplicación del proceso. Y el Ceneval colabora con la institución externa para diseñar los instrumentos de evaluación. Y todos los demás participamos y colaboramos en el proceso para que sea lo más benévolo posible. Bueno, entonces, los propósitos que se propone el INE con este eslogan de evaluar para mejorar son valorar el desempeño del personal docente para identificar sus necesidades de formación, para generar posteriormente, a partir de identificar, es en una característica de evaluación diagnóstica, ver qué es lo que está pasando y qué es lo que falta que los docentes desarrollen, poder generar acciones sistemáticas de formación continua, de tutoría y de asistencia técnica. Y, sobre todo, también regular la función docente en la medida que la evaluación sirva para poder definir los procesos de promoción en la función y de reconocimiento profesional. Quienes resulten idóneos en la primera evaluación van a tener derecho a participar en el programa de promoción por incentivos en la función que sustituye a carrera magisterial. Quienes resulten destacados en la primera evaluación van a entrar automáticamente al primer nivel de ese programa. Entonces tiene sus bondades ser de los primeros, porque los otros se tienen que esperar hasta que les toque, y les puede tocar en 2016, en el periodo que va a ser de febrero a mayo, les puede tocar en 2017 o en 2018. Hay que estar preparados desde antes para el momento en que nos toque. Ahora, hablando de las concepciones acerca de la evaluación. La evaluación es vista por el INE como una unidad de acción, reflexión, acción. Esto ustedes ya lo han oído muchas veces. ¿Quién habla de esto de reflexión en la acción? Sean habla de eso. Pero hay otros también que nos hablan de los docentes reflexivos. Por ejemplo, Perrenón. Perrenón nos habla de la necesidad del docente que reflexiona sobre lo que hace. Hay otros como Lori Shepard. Pero el principal postulante de esta premisa de que el docente debe ser reflexivo es Paulo Freire. Y es muy cercano a nosotros. Paulo Freire siempre dice, el docente educa desde que se para frente al grupo, en la manera en que se expresa y cómo trata a los niños, desde entonces está educando. Y si el docente no reflexiona sobre la importancia de su labor, entonces el docente no está logrando trascender a ese proceso que le fue encomendado, a esa responsabilidad que es educar a los niños de su país. En el caso de Paulo Freire habla de los niños latinoamericanos, de Brasil específicamente, con las vivencias que él tuvo en esos lugares tan poco favorecidos en Brasil.
Y a partir de eso, pues publica una serie de libros, y cualquiera que ustedes lean de Paulo Freire les habla del docente reflexivo, de la necesidad de la reflexión en la práctica. Se parte, el punto de partida principal es que los profesionales, todos ustedes, que se desempeñan en el aula, son educadores comprometidos con la formación de sus estudiantes. O sea, el punto de partida no es descalificar al docente y decir que el docente no está haciendo las cosas bien, sino todo lo contrario. El docente se involucra como persona en esta tarea de educar con todas sus capacidades y valores. Todos sabemos que los docentes somos muy entregados a nuestra labor, que incluso descuidamos casa y otras cosas por dedicar el tiempo que necesitan nuestros estudiantes. Ese es el punto de partida. México es un país fortalecido por sus maestros. ¿Que hay personas que quieren descalificar? Pues sí, pero en la medida en que nosotros demostremos que somos capaces, que somos realmente comprometidos, vamos a ir logrando que esto se demuestre lo contrario, que esto permita a la sociedad valorar, revalorar, como ya se decía en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, revalorar la función docente. Entonces, la evaluación lo que busca es contribuir al mejoramiento. Si hablamos de evaluación del desempeño, desempeñarse significa cumplir con una responsabilidad. Una definición del diccionario: hacer algo, aquello que está obligado a hacer para el puesto. Si es director, está obligado a coordinar las actividades de la escuela, a fomentar el colegiamiento, a involucrar a los padres de familia. Si es supervisor, está obligado a vigilar que el trabajo se haga adecuadamente, que se cumpla con planes y programas, asesorar a los docentes, proporcionar asistencia técnica a la escuela, acercarse a los directivos para apoyarlos en su gestión, informar a los demás, y así cada quien. Y el docente tiene la responsabilidad de conducir el trabajo en el aula, y eso involucra de manera integral las actitudes, valores, saberes y habilidades. El ser docente tiene todo eso involucrado, y eso no puede ser evaluado por un examen. O sea, esos valores, las actitudes y las habilidades que tiene el docente, además de los conocimientos, no puede ser evaluado por un examen. Por eso hay que hacer un proceso evaluativo que no es un examen. Porque además, estos valores, actitudes y habilidades, igual que con los niños, se construyen. Y solamente alguien que está consciente de aquello que le falta por mejorar, lo va a cambiar. Porque puede venir 1000 personas a decirme que estoy mal en tal cosa y yo no voy a ser consciente de ello si no hago una reflexión interna, que es lo que pretende provocar la evaluación. Entonces, evaluar el desempeño de una persona significa evaluar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades a partir de los resultados que va obteniendo. Y lo que se pretende no es desafiar al docente y decir todos ellos salieron muy idóneos. No, lo que se pretende es a cada docente darle a conocer cuáles son sus aspectos fuertes o sus fortalezas. Yo me estoy formando como evaluadora, hice ya un examen de competencias y voy a hacer el examen de certificación, creo que el sábado. Y cuando nos formamos en ese programa, porque cualquiera puede ser evaluador, porque solo se inscribe uno en una convocatoria y participa en un programa formativo para poder ser evaluador. En ese proceso formativo, una de las premisas fundamentales para poder ser evaluador, a la hora de ejercitar, tenemos un código de ética, por ejemplo, pero a la hora de ejercitar los reportes que se van a dar a los docentes, lo primero que nos dicen es: destaca todo lo bueno que tenemos. O sea, si le tiene usted acierto en eso, muy bien por esto, todo lo bueno que tiene. Y después, sutilmente, de manera que él lo asimile, dile que les va a permitir a ustedes mejorar su práctica. Y solo ustedes van a recibir el reporte, es individual, va a llegar a su correo. Nadie, no lo van a andar publicando ni nada. Cada quien sabe y cada quien tomará decisiones acerca de qué es lo que va a hacer en consecuencia si resultó bajo en algún aspecto, aún cuando hubiese resultado
y cuando es idóneo, entonces se está valorando todo lo que él hace en la práctica docente como algo cercano a ese deber ser de un educador. Y entonces esto se analiza a partir de dos grandes categorías que son el saber y el hacer. El saber del docente se refiere a preguntas como ¿sabe lo que enseña? Esto está, ¿dónde está lo que debo enseñar? ¿En dónde? En los programas, ¿sí? En el plan de estudios. ¿Sabe cómo enseñarlo? Es la didáctica. ¿Conoce los procesos de desarrollo y aprendizaje de sus estudiantes? ¿Se conoce el desarrollo del individuo, del desarrollo del niño, del adolescente? ¿Conoce cómo son estas etapas y las teorías diversas que hablan de ese desarrollo? ¿Se preocupa por mantenerse actualizado en su área, por conocer y analizar críticamente las estrategias pedagógicas? O sea, no nada más se declara vigotskiano porque pone a los niños a trabajar en equipo, sino analiza críticamente lo que postulan las teorías pedagógicas. Conoce cuáles son las estrategias, decisiones o actuaciones más apropiadas para orientar su trabajo. Por ejemplo, ¿sabe qué hacer cuando hay un caso de bullying? ¿Sabe cómo actuar cuando hay una situación de un alumno que está en depresión? ¿Sabe qué hacer para integrar a un alumno indígena que viene recién como migrante de su comunidad y que trae la vestimenta original de su pueblo? Por costumbre la usa. ¿Cómo lo incorpora al grupo para que no sea discriminado? ¿Sabe actuar y tomar las decisiones más apropiadas para orientar su trabajo? Eso es el saber. Y el hacer responde a preguntas como si el docente hace lo que se ha comprometido a hacer en razón del lugar que le corresponde como miembro de esa comunidad educativa en la escuela en que trabaja. Utiliza estrategias metodológicas y didácticas propias del área, del nivel en que se desempeña y acordes a las características y contexto de sus estudiantes. Es respetuoso y cooperativo con sus alumnos, con sus colegas, con los padres de familia, con las autoridades educativas. ¿Cómo interactúa con sus alumnos? ¿Cómo interactúa con los padres? Esos elementos que son los saberes y los haceres de la práctica docente son los que integran el ser del educador. Y eso es lo que se tiene que evaluar. Tarea compleja. ¿Cómo evaluar el ser del educador? Implica su actuación toda, desde cómo se para frente a los alumnos, cómo trabaja con ellos, cómo planifica sus clases, qué tanto domina su asignatura, qué tanto sabe de didáctica, de teorías del aprendizaje, qué tanto cumple y colabora con los demás. ¿Cómo evaluar el ser del docente? Y además con una evaluación que tenga un enfoque formativo para mejorar en el desempeño, para mejorar e incidir en la mejora. ¿Cómo hacerlo para hacer esa evaluación? El INE propone estas 4 etapas de trabajo en las cuales ustedes están participando. El INE publicó en septiembre un artículo en la revista Entre Notas, que está en línea, para que la lean toda. Un artículo que se llama La esencia de lo que se debe evaluar. Y ahí dice: el desempeño docente no solo se configura del conocimiento de los contenidos que le corresponde enseñar, sino también de su conocimiento pedagógico, de su conocimiento de las formas y las características que tienen sus alumnos, de las formas de aprender, por ejemplo, y no solamente tomadas de una sola teoría, porque hay diversidad de teorías. Hay teorías que hablan de los estilos de aprendizaje, que también son criticables, teorías que hablan de formas diferentes de aprender o de comprender las cosas en la interacción. Uno lee las teorías y a partir de la propia experiencia toma decisiones de qué es lo que me puede ser útil. No porque lo dice un texto, o lo dice alguien en un curso, o lo dice alguien en una conferencia, lo voy a tomar sin reflexión. O sea, lo que me digan, lo recupero y con mi experiencia
Ese docente también domina los aspectos de gestión y organización en el aula y conoce el particular contexto en el que se desarrolla su práctica. Se involucra con todo en lo que es la tarea de enseñar. El punto de partida para la evaluación, que también lo podemos considerar como punto de llegada, es el perfil. Ustedes conocen ya el documento de perfiles. Ese documento dice: el docente es como el marco del buen desempeño docente y nos señala cómo debo ser como docente. Y hay un perfil para el director, hay un perfil para los jefes de enseñanza, y hay un perfil para cada figura. Entonces, lo primero que hay que hacer es un ejercicio reflexivo y ver ese perfil y decir en autoevaluación qué tanto soy eso que ahí está descrito. Es el primer ejercicio para iniciar mi autoevaluación. El perfil expresa las características, cualidades y aptitudes deseables que el personal docente requiere tener para un desempeño profesional eficaz. Es una guía para que maestras y maestros puedan orientar su formación, decir: bueno, yo en esto ando bien, pero esto me hace falta reforzarlo, y tomar decisiones para tomar algún curso, acercarme a alguna persona que sepa de eso, o interactuar con mis compañeros para intercambiar puntos de vista. Tiene un carácter nacional y es el que nos va a regir durante los siguientes años. Es ese documento que está en línea: perfil, parámetros e indicadores. Hay otras publicaciones en línea, que se llama etapas, aspectos, métodos e instrumentos, y está diferenciado para los docentes de un año de servicio en su evaluación diagnóstica y para los docentes en su evaluación continua, que es en la que estamos nosotros participando. Son documentos públicos, oficiales, que están en la página del Servicio Profesional Docente. El perfil, en el caso de los docentes, expresa esas características, cualidades y actitudes deseables de los saberes y los haceres del ser docente, y lo expresa en 5 dimensiones. La dimensión 1 se refiere al docente que conoce a sus alumnos, que sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Esto tiene que ver con un docente que conoce su programa, conoce los propósitos, los enfoques y contenidos de su asignatura, pero más allá de eso, conoce su programa, los enfoques y contenidos, pero no solo de su asignatura, sino de la educación secundaria y de la educación básica. Porque si le toca participar en primer año en geografía, él sabe cuáles son los antecedentes de estudio de la geografía que trae el alumno desde preescolar hasta llegar conmigo a esa aula de primer grado de secundaria. En la dimensión 2 se habla de un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y que realiza una intervención didáctica pertinente. Esto es un docente que planifica su trabajo, que hace su planeación didáctica y que incorpora estrategias diversificadas de acuerdo al contexto de sus estudiantes, de su escuela. Y además, también propone diferentes formas de evaluar los logros que van teniendo los alumnos. Se refiere al saber y al saber hacer de la propia práctica, de cómo planifica y organiza sus clases, cómo genera ambientes de aprendizaje, de dónde parte para poder organizar su actividad docente. La dimensión 3 refiere a un docente que se reconoce como profesional, que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje y que sabe que nunca se deja de aprender, y por lo tanto él sabe que su quehacer es de carácter académico y que tiene que aprender constantemente de su propia experiencia y de sus compañeros en interacción constante, y de los cursos y las pláticas y los libros y todo aquello que pueda tener para poder mejorar su trabajo. Entonces se acerca y busca la manera de tener herramientas para la indagación y se actualiza, por ejemplo, en el uso de las TIC para poder navegar en internet, para poder tomar decisiones de todo lo que anda en la nube, qué me sirve para mi
que aprende a leer sobre temas de enseñanza y aprendizaje y que desarrolla competencias comunicativas que le permitan leer de manera crítica textos especializados. No solamente decir, este texto y ya así lo voy a ir a aplicar. Las teorías, las propuestas, no se aplican. No es, a ver, tengo esta propuesta y voy y lo aplico. No. O sea, yo leo, tomo conciencia de lo que me está diciendo un autor y otro autor, y a partir de una lectura crítica, entonces yo tomo decisiones sobre qué puedo incorporar en mi práctica. La dimensión 4 refiere a un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de sus alumnos. Ese docente que cumple con estos rasgos de la dimensión 3 es un docente que conoce el marco normativo, pero no solo lo conoce porque lo ha leído, sino que lo lee, lo interpreta y trata de actuar en consecuencia para que se cumpla. Por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución nos señala que la democracia debe vivirse como forma de vida, no debe experimentarse como una forma de vida. Así dice el artículo 3. ¿Cómo hacemos nosotros en las aulas para que eso sea una realidad? Para que realmente la democracia se viva desde la escuela. Si somos el docente que desde el primer día le dice a sus alumnos, los voy a evaluar de esta manera, y tanto valen las tareas, y tanto valen las participaciones, y tanto el examen, y el examen 60%, y cuidadito de aquel que no lo logre, porque entonces conmigo reprueba. Ese docente no vive la democracia, entonces no está cumpliendo el mandato del artículo 3. La democracia tendría que vivirse en un trabajo en donde me pongo de acuerdo con los alumnos para ver cómo vamos a evaluar juntos sus logros de aprendizaje, cuidando la disciplina también. ¿Cómo hacer esto? No es una tarea fácil, por eso no es fácil ser docente. No es una tarea sencilla. Y bueno, ese maestro, esta dimensión también alude a la capacidad que ese maestro tiene para establecer un clima escolar y de aula de tal manera que sus acciones y actitudes favorezcan en todo momento la equidad, la inclusión, el respeto y la empatía. Cuando ustedes argumenten sus evidencias del portafolio, como ya lo hicieron, o argumenten su planeación, este tipo de situaciones son las que son evaluables. O sea, el docente durante su planeación didáctica está promoviendo este tipo de actividades que generen ambientes de respeto, de convivencia sana y armónica, que permitan que el alumno se sienta incluido, organiza su aula de manera que no siempre tiene al niño latoso atrás, porque es el latoso o el grandote que no deja ver a los demás. Aquel que siempre lo pone atrás para que no le dé lata es un docente que está segregando a un alumno y que no está siendo incluyente. Es la dimensión 4. La dimensión 5 nos habla de un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y que fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Entonces es un docente que establece relaciones de colaboración con la comunidad y con el contexto local para lograr que sus estudiantes cumplan con éxito ese tramo educativo en el cual estoy participando. Aquel que tiene muchos reprobados tiene que ver la manera de implementar estrategias de recuperación, de manera que los alumnos se interesen por participar en las actividades académicas y que se logre que concluyan su educación. Con todo esto, lo que se evalúa en esta evaluación del desempeño docente son los rasgos de la normalidad mínima que trabajamos todos los días. Si es un docente que contribuye a su establecimiento, o sea, que asiste todos los días a la escuela, que no falta constantemente, que promueve que sus estudiantes asistan, que está puntual en su salón, que no se quede medio patio perdiendo el tiempo, o sea, un docente que cumple esta parte. La planeación didáctica, ¿cómo planifica su tarea educativa?
el dominio de los contenidos, que son los saberes de la práctica docente y que tienen que ver con el enfoque, los contenidos explícitos de la disciplina que están trabajando en la escuela. El ambiente en el aula, cómo logra generar esos ambientes, las prácticas didácticas, si su práctica es incluyente, si diversifica sus estrategias, si realiza procesos de evaluación con un enfoque formativo, cómo colabora en la escuela y cómo participa en un diálogo constante con los padres de familia, aunque sea por escrito, porque no pueden ir los padres constantemente, pero cómo establece ese diálogo colaborativo con los padres o tutores de sus alumnos. Todo esto nos representa desafíos a nosotros, a todos. Identificar qué papel jugamos en este proceso. Si soy subdirector, ¿qué me toca hacer? Si soy supervisor, ¿qué me toca hacer? Impulsar el trabajo colaborativo para enfrentar juntos el proceso. Eso es fundamental. Si en la escuela nos tocó a 3, pues esos 3 que ven qué hacen, ¿no? Bueno, después me va a tocar a mí a lo mejor, entonces vamos juntos con esos 3 para que después, cuando ellos nos apoyen a nosotros y pues logremos establecer un proceso colaborativo, porque ahora les tocó a ellos cohesionarnos como trabajadores de la educación. Esta parte también es fundamental. Si nosotros denostamos a nuestro gremio, señalando que ahora ya no nos defiende nuestro sindicato, por ejemplo, lo único que vamos a lograr es separarnos. Eso no quiere decir que nos alineemos a las ideologías. Podemos participar con ideas divergentes y coexistir, pero como gremio, porque somos el gremio más grande de América Latina, somos un sindicato enorme, y si nos separan, entonces puede ser que nos golpeen. Ahorita tenemos garantizado, porque estamos bajo un contrato colectivo de trabajo. No hagan caso de los rumores, que si nos van a disminuir el aguinaldo, que si nos van a quitar carrera, que si nos van a... No nos van a quitar nada. Todo está garantizado porque bajo ese contrato colectivo fuimos contratados. Y lo avala nuestro organismo sindical. Entonces, tenemos que estar trabajando, colaborando para estar juntos y con ideas divergentes, porque se vale disentir, se vale pensar diferente, pero estar. Comprometernos con la evaluación del desempeño para demostrar nuestra competencia y que no nos peguen tanto, para que no digan es que los maestros mexicanos no sirven, ¿no? Como en el documental que sacaron ya no me acuerdo del nombre, pero bueno, ese documental donde nos de panzazo, ¿no? De panzazo, o sea, desde el título, ¿no? De que para descalificar a la educación mexicana. Sí tenemos muchas debilidades, pero la principal fortaleza del sistema educativo mexicano es su gente, sus maestros y sus alumnos. Reconocer la necesidad de la actualización. O sea, no podemos... Hay quien dice es que primero nos hubieran capacitado y luego nos hubieran evaluado para que nos digan qué nos van a evaluar. No, pues si nos van a evaluar lo que hacemos, para después podernos capacitar. Organizarnos en círculos de estudio, en redes para compartir información. Con las redes sociales ahora, en Facebook o en WhatsApp, podemos compartir la información. No necesitamos ni siquiera irnos a quedar de ver en algún lado. Ya se convirtió en una situación demasiado criticable. O sea, luego llega un panfleto y todos compartiendo el panfleto sin siquiera cuestionar de dónde surge. Porque además no tiene nombre nunca dice fulanito dice esto. No, son anónimos que lo que intentan es desestabilizar. Nos llega uno, paremos, ¿no? Con no compartirlo es suficiente, porque si lo compartimos, luego ese lo comparte a otro, luego a otro, ya se hizo un merequeteque con ese WhatsApp, que además es falso. Identificar, comprometernos para ser corresponsables de la transparencia de los procesos de evaluación es otro de los retos. Porque, por ejemplo, las pruebas como enlace o la misma carrera magisterial se pervirtieron porque dejamos que se corrompieran, dejamos que sucedieran. Y entonces se venden las pruebas y entonces hay mecanismos diferentes para poder pasar el examen. Bueno, enlace, por
y para mejorar. Esos son los desafíos. Toda esta primera parte era introductoria y no quería yo dejar de decírselos, porque eso hace que se comprenda mejor la parte que me trae el día de hoy aquí, que es la de la planeación didáctica. Ahora, hay un artículo también en esa revista de línea que dice: ¿pueden los cursos, talleres, diplomados y materiales de apoyo garantizar la permanencia? El artículo es muy claro en decir: todo eso que te venden, tenemos esto, asegura tu plaza, te vendemos la antología, 300 pesos, 2 tomos, y la antología, ¿qué son? Copias de lo que está en internet. O sea, todo está en internet, las leyes, los acuerdos, artículos, los libros mismos están en internet. Entonces, solamente que alguien se puso listo, se dio a la tarea de bajarlos, compilarlos y hacer 2 tomos y barabar a 300 pesos, maestro, y ahí están todos desembolsando sus 300 pesos para la antología. Cursos, ofertas de cursos. Hay cursos gratuitos, hay quien dice: voy a participar en un curso. Lo único que tienen que hacer, si ustedes deciden, yo digo que es suficiente con que cada quien lea y escriba sobre su práctica, que baje la información, que lean y que interactúen entre pares, en círculos de estudio. Yo creo que es suficiente. Sin embargo, hay quien se siente más seguro tomando un curso así en vivo, en directo. Bueno, se vale, solo revisen la calidad. ¿Quién lo va a dar? ¿Qué institución? ¿Quién va a estar al frente? Y entonces sí, si quieren pagar, paguen. Pero bien pensado, bien reflexionado. Hay algunas instituciones como la UCI que les está ofreciendo ahorita información para valoren y decidan inscribirse. Pero a partir de revisar la calidad, quiénes son los que lo van a dar, que sea consciente su decisión. Porque nada les va a garantizar. O sea, les pueden decir que tienen el examen o que ya se filtró la información y ellos lo tienen, ¿no? El examen está elaborado a partir del planteamiento de casos hipotéticos que ustedes van a decidir las respuestas a partir de su propia experiencia. Y le puede tocar un examen al que está aquí y al de la computadora de al lado otro y al otro, porque tienen un banco de reactivos que se manejan al azar. No puede ser calificado en el momento. Que si tiene 120 reactivos, díganme si tuve 5 buenas o si tuve 10 buenas. No se puede, porque la evaluación del examen por casos no se hace a partir de verdades absolutas, porque es a partir de la experiencia del docente. Y se hace un trabajo posterior a la aplicación de jueceo. Y en ese jueceo lo que se hace es determinar cuál es la respuesta que más docentes contestaron. Y entonces así es como se hace en los puntos de corte para ponderar hasta dónde se va a definir que son idóneos, hasta dónde van a quedar con áreas de oportunidad. Entonces, el proceso es muy transparente y no es nada difícil. ¿Qué tienen que leer, por ejemplo, para el examen? Si les van a preguntar qué hacer, qué harían ustedes si un niño indígena, les decía, está incorporado en el salón y es víctima de la discriminación de los demás, pues por la manera en que viste o por la manera en que habla, ¿qué actitud asumirían? Entonces tienen 4 respuestas posibles. ¿Qué tienen que leer ustedes para saber qué hacer? Pues todo lo que tiene que ver con el marco de convivencia para promover una convivencia pacífica y armónica en la escuela, todo lo que tiene que ver con protocolos de actuación y con el programa de inclusión. Y esos documentos están en las páginas oficiales. Las páginas oficiales del INE, del Servicio Profesional Docente y de la SEP. Entonces no tienen que ir a ningún otro lado, es suficiente con que lean lo que ahí viene. Les pueden preguntar cosas del enfoque de su asignatura, les pueden preguntar cuestiones que tienen que ver con escuelas de calidad, con las prioridades de la educación básica, con la ruta de mejora de su escuela, todo lo que ustedes hacen todos los días. Sí, tienen que prepararse, leyendo
releyendo. Por ejemplo, tenemos el Acuerdo 592, que se publicó en 2011, que es nuestro plan de estudios, pero tiene 630 páginas. ¿Cuántas de esas 630 páginas hemos leído? Nomás nos fuimos a lo que nos toca. Yo doy formación cívica y ética, pues mi programa. Pero ese programa, ¿en qué contexto está? ¿Cómo está armado como parte de esa malla curricular completa? ¿Y qué es lo que propone el acuerdo? Ahí están los principios pedagógicos, que ya los leímos, pero hay que retomarlos, el enfoque, las propuestas de